En esta mañana, cuando introdujo la reunión Uriol, abrió la Biblia en la Epístola a los Colosenses, capítulo 3. Y dije, mira, justamente sin haber hablado con él antemano, digo, vamos a continuar en ese capítulo 3 de Colosenses, así que lo podréis tener preparado. Le voy a pedir que desde la mesa nos proyecten un cortito vídeo que nos servirá de introducción. Y posiblemente no sea la primera vez que lo veáis, pero vamos a reflexionar y vamos a meditar tanto hoy como el próximo domingo sobre este capítulo y esta idea. Si tenemos un momento técnico, vais buscando el capítulo 3 de la Epístola a los Colosenses y así damos tiempo para que el vídeo esté a punto y lo podamos ver. No, ese Spider-Man no. Vamos, yo no he sido el mío, ¿eh? Por si acaso. Si no se oye, no pasa nada. Ahí está, ahí está, ahí está. A lo mejor los que sois un poquito aprensivos, da un poquito de grima ver un gusano colgando. Esta, desde luego, es una reproducción en cámara rápida de algo que ocurre durante varios días. Y es esa, la transformación de un gusano en una mariposa, exactamente, ¿no? Una mariposa. En concreto, esta mariposa se le llama la mariposa monarca. No la conocemos en Europa, pero es muy conocida en América, porque es una de las mariposas que tiene mayor migración desde prácticamente América del Sur a América del Norte. Cada año hace ese proceso. Gracias. Pero, ¿sabéis que cuando pienso en este animal me da por pensar en cuántas lecciones tiene para nosotros en el día de hoy, ¿verdad? Fijaos que antes de ser esa mariposa que hemos visto al final desplegando sus alas, había sido un gusano que seguramente nos hubiera dado asquito a la mayor parte de los que estamos aquí y no nos hubiéramos acercado ni a tocarlo siquiera. Pero de pronto llega un día en que se cuelga de esa ramita, así como hemos visto, se encierra, forma como una especie de envoltorio, formado con sus propias secreciones, en algunos casos, con su propia piel externa, y ahí ocurre una transformación que se llama metamorfosis. Pues sabéis, esta palabra, metamorfosis, no la han inventado los científicos, sino que de hecho la han tomado, era conocida, y en el idioma original, que es el griego, significa un cambio, una transformación, algo que cambia de forma, de manera radical. Y esa misma expresión la toma el Evangelio, la toma el apóstol Pablo para hablar de el cambio que sucede también en las personas que conocen a Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre en la vida de la mariposa o la vida del gusano? Que a partir de ese cambio todo es diferente. Todo es diferente. ¿Sabéis? Si el gusano lo que hace es comer hojas, devorar hojas continuamente, cuando hay el cambio, esa metamorfosis y se transforma en esa mariposa, ya no puede comer hojas. Su sistema bucal se ha transformado. Es un insecto que ahora ya no puede masticar, solo puede libar. En lugar de boca y de dientes que pueden masticar y pueden roer, tiene una trompa que solo puede sorber néctar y cosas líquidas. Tanto ha sido la transformación que cambia su dieta, cambia su vida, ya deja de arrastrarse de hoja en hoja, de rama en rama, y ahora puede volar allá donde quiera. Y como os decía, esa mariposa monarca vuela miles de kilómetros hasta llegar al lugar donde va a poner los huevos para la siguiente generación. Un cambio de vida radical. Y Pablo toma esa ilustración y dice, ese es el cambio que ha ocurrido también en nuestras vidas.
Y ese cambio tiene unos efectos que deberían verse, al igual que se ven evidentemente en la vida de esa mariposa. Y dice en Colosenses capítulo 3, vamos a empezar a leer a partir del versículo 5. 3:5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos, Señor, que tú nos abras ese entendimiento y podamos conocer en tu palabra ese cambio tan poderoso, tan grande que tú operas y has operado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Imaginaos por un momento que esa mariposa... Perdón, voy a buscar algo para sostener la Biblia. Que por un momento esa mariposa quisiera regresar a su vida anterior. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues primeramente se tendría que desproveer de sus alas hermosas, unas alas multicolores, unas alas preciosas, para perder esa gloria que ahora tiene en esa nueva circunstancia. Pero sucedería un problema terrible. Y es que, como antes decía, esa transformación que ha ocurrido en su cuerpo no le permitiría vivir de la misma manera. Porque sin sus alas sería muy difícil poder llegar hasta las flores y libar el néctar o la sustancia que les mantendría viva. Así que, diríamos, ninguna mariposa sería tan necia que quisiera volver a su vida anterior una vez ha sido transformada. Pero cuando pensamos en el caso de la persona que conoce a Cristo, que ha sido transformada, que ha sido renovada, nacida de nuevo, dice también la palabra, esa metamorfosis no tiene vuelta atrás. Pero no ocurre bien así. En la práctica, a veces, como dice el apóstol Pablo y enseña a los colosenses, dice, a veces los creyentes tenemos cierta tendencia a volver a nuestra vida anterior. Y por eso en este pasaje les enseña que no, que el creyente debe abandonar una manera vieja de vivir y vivir en ese que le llama nuevo hombre en Cristo Jesús. Un nuevo hombre en Cristo Jesús. Una nueva naturaleza, una nueva vida. Una nueva vida que no tiene que ver con la anterior. Tan radical y tan distinta como la vida de una mariposa respecto a un gusano. Y aquí en este pasaje nos da precisamente esas claves. Nos dice cómo hacerlo, cómo puedo hacerlo, cómo puedo vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Y da varias razones. Hoy quisiera ver con vosotros dos de ellas. Esas 3 razones que dice para abandonar definitivamente esa vieja vida y vivir la nueva vida en Cristo están marcadas en el texto con 3 órdenes. Y si nos fijamos en un momento en el esquema de este pasaje, dice en el versículo 5, haced morir. La primera orden es haced morir. Otras versiones dicen mortificar
o matad, haced morir. Fijaos, esa es la primera orden. La segunda está en el versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros. Dejad también vosotros. Así que una nueva etapa, una nueva intensidad en la orden. Y finalmente la tercera está en el versículo 12. Vestíos, vestíos, vestíos. Aunque estas tres partes que nos dan esas razones por las que debemos abandonar una vieja vida, vivir nueva vida en Cristo, vamos a ver las dos primeras. Y tienen que ver cada una de ellas con una palabra que nos ayuda a recordar. La primera de ellas tiene que ver con, las tres empiezan por I y me ayudan a recordarlo, la ira. La primera parte tiene que ver y nos menciona el tema de la ira. Vamos a ver el tema de la ira. La segunda tiene que ver con otra I, la I de imagen. Nos habla de la imagen de Cristo. Y la tercera, que veremos más adelante, Dios mediante la próxima semana, tiene que ver con la identidad. Y esas tres cosas, ira, imagen, identidad, nos recuerdan que hemos cambiado de vida, que hemos sido metamorfoseados en una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, tengo que decirlo al principio, ¿a quién hablo? ¿A quién habla esta palabra? Pablo está hablando a personas que han pasado por ese proceso. Esto tiene sentido, y lo que voy a decir tiene sentido para aquellas personas que han nacido de nuevo. Pero tal vez sea una experiencia que no te ha afectado a ti aún. Tal vez no has pasado por ese momento del cambio, por esa metamorfosis que produce el Espíritu Santo en aquel que cree en Cristo Jesús. Y sin ello, posiblemente algo de lo que diga va a tener poco sentido. Aunque siempre hay lecciones que Dios va transmitiendo en nuestra vida. Yo quiero decirte que si ese es tu caso, escuches. Escuches porque solo hay posibilidad de volar como una mariposa pasando por ese proceso de metamorfosis. Solo es posible vivir de acuerdo a la vida de Dios, la vida plena y abundante que Dios da, pasando por ese cambio. Ese cambio que sucede, repito, poniendo nuestra fe en la persona de Cristo. Hoy hemos celebrado a través del pan y de la copa. ¿Sabes qué? El hecho de que Cristo Jesús te amó y dio su vida por ti y por mí. Que Él dio su sangre para perdonar nuestros pecados. Y que solo aquel que acude a Él y dice, Señor, si soy pecador, puede beneficiarse de ese sacrificio de Cristo. Si no has dado ese paso, hoy te digo, puede ser el día. Puede ser el día en que lo des. No se trata de adscribirse a ninguna religión, ni hacerse evangélico, ni... No. Se trata de salvar tu vida en Cristo Jesús o perderla. La Biblia dice claramente que vivimos en pecado y el pecado nos aparta de la gloria de Dios para la eternidad. La única manera de poder restablecer nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo, aquel que murió por ti. Así que no vayas a una religión. Ves a Cristo Jesús. Entrégale tu vida a Él. Entrégale tu corazón a Él. Y que Él lo transforme, que Él lo cambie, que Él lo metamorfosee y ponga su vida en ti. Solo eso es lo que hará que tenga sentido todo lo que voy a decir a continuación. Pero vayamos al texto. Y fijaos, aún abundando en ese tema. La primera cosa primera razón que nos da Pablo para abandonar ese estilo de vida antiguo, viejo, es que una vida basada en lo terrenal provoca la ira de Dios. Por eso usaba esta palabra, la ira de Dios. Dice, haced morir pues lo terrenal, dice Pablo. Todo lo que comporta un modo de vida que solo vive para la tierra es lo que tiene que morir en nosotros, tiene que desaparecer en nosotros. Y menciona toda una serie de cosas que caracterizan aquella vida cuyo deseo es satisfacer las cosas temporales. Habla de fornicación. Fornicación es una palabra que se usa poco habitualmente hoy en día, pero que sepáis que viene de una palabra que es porneia. Y el porno o la pornografía ya no suena mucho más en nuestro tiempo. Dejad eso, porque es una manera de vivir que inspira solo vivir para los deseos temporales. Toda
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Avaricia. En definitiva, es el resultado de poner nuestra vista no en Dios, sino en cualquier otra cosa. Y por eso dice que es idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida se acaba convirtiendo en un ídolo. Y por eso dice, renunciad a toda idolatría. Sea de nuestros propios deseos que nos arrastran, sean nuestras pasiones, sean esos malos deseos o la avaricia. El amor al dinero, como dice Pablo a Timoteo, que es la raíz de todos los males. En definitiva, es el resultado de apartarse de una vida que pone la vista en las cosas que se acaban, las cosas terrenales. Cuando el apóstol Juan lo describe en su primera carta, dice estas palabras, porque todo lo que hay en el mundo, habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, provienen del mundo. Así que esas cosas que atraen a las personas y las convierten en sus ídolos, es algo que aquel que ha sufrido esa transformación de vida ya no tiene que buscar, ya no tiene que desear. Aquel que vive por lo terrenal no tiene en cuenta lo que Dios ha provisto para su vida, para sus propósitos. Aún sigue, tal vez, intentando buscar placer en todas estas cosas que acaban aquí. Dice Pablo, pero nosotros éramos así antes. Que nadie se piense que esto es algo de los demás. Esto es algo que también ocurrió en nosotros. Pero ¿sabes qué pasaba en ese tiempo? Dice el versículo 6, que esas cosas atraían la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo, en otra ocasión, hablando de estos hijos de desobediencia, que son sencillamente aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios. Aquellos que, como dice el Salmo, no Dios. Dios, no te quiero en mi vida. De estos dice Pablo, entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de sus pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí no estamos hablando desde una superioridad, desde una santidad o desde un pedestal, no. Hablamos como humanos, que hemos sido rescatados por ese poder de la sangre de Cristo, que aún seguimos luchando día a día con todas estas cosas, pero tenemos victoria en Cristo Jesús. Así que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Por eso en el versículo 2 de ese mismo capítulo, como antes nos leía Oriol, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No es las de la tierra. Nos avisa que allá donde está puesta nuestra vista es donde se va a dirigir nuestro corazón. Como el atleta que pone su vista al final en la meta y corre solo teniendo en mente eso que dirige sus pasos y su carrera. También nosotros, ¿dónde dirigimos nuestra carrera? Dice, poned vuestra vista en las cosas de arriba, donde está Cristo, porque así vuestro corazón va a seguir ese camino. Mientras que si las ponéis en la de la tierra, el fruto será visible y terrenal. Por eso nos debemos preguntar dónde ponemos nuestros ojos. ¿En lo terrenal? ¿En lo que se acaba aquí? ¿En lo que satisface momentáneamente deseos y punto? ¿O en lo celestial? ¿En lo eterno? No en vano el salmista, ahí en el Salmo 139, seguro que recordáis cuando dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Tal vez porque he desviado mis ojos, los he puesto en otro lugar que no eras tú. Y guíame en el camino eterno, dice. Así sea. Pero dejadme abundar un poco en esa I que nos inspiraba este punto, primer punto, la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ira de Dios? La ira de Dios es la reacción justa de un Dios santo frente al pecado, frente a la injusticia. La ira es la reacción justa. Ahora, en la Escritura distinguimos dos tipos de ira. Por un lado, la ira que Dios manifiesta en el tiempo presente.
Sí, Dios la manifiesta. El Dios soberano actúa sobre este mundo con gracia hacia el pecador. Abre sus manos para que las personas se acerquen a Él, pero también en determinados momentos manifiesta su ira. Dice Pablo que Dios manifiesta su ira contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en la Escritura encontramos algún ejemplo de eso. ¿Conocéis la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra? Fueron proverbiales. Nosotros quedan mucho en el pasado, pero en el contexto bíblico estaban muy presentes. Aquellas ciudades fueron destruidas hasta sus cimientos por el pecado. Es cierto que Dios no actúa así siempre. Si actuara así, si hiciera llover fuego del cielo por cada pecado que cometemos, ya no habría ningún ser humano sobre la tierra. Pero por su gracia, por su paciencia, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y esa ira presente de vez en cuando se manifiesta. Tal vez no se manifiesta cuando quisiéramos. Yo digo, menos mal que no soy Dios, porque si no, posiblemente habría muchas manifestaciones de ira en el mundo, más de las que podemos llegar a registrar hoy en día. Pero gracias a Dios, no soy Dios. Él nos habla con su gracia y su misericordia para que nos acerquemos a Él. Pero hay otro aspecto de la ira en la Biblia, que es la ira venidera, le llama. Es esa manifestación final y plena de Dios contra todo aquello que se opone a la verdad, se opone a la justicia y se opone a la santidad de Dios. Hay una ira presente con la que lidiamos más o menos, pero hay una ira venidera que se va a manifestar. Y de eso nos hablan muchos lugares de la Biblia, pero especialmente en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Hoy no vamos a entrar en esto. Pero Dios manifestará, Dios reclamará su derecho sobre este mundo que ha sido usurpado a Él, que ha sido invadido por el pecado y la injusticia, y tendrá que poner las cosas en su sitio. Ahora, dice la Escritura también, que el creyente no está puesto para esa ira, no está puesto para esa ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9. Eso es una gran noticia, eso es una noticia esperanzadora, que el creyente pueda ser librado de la ira de Dios manifestada sobre el pecado. ¿Por qué? Porque, como recordábamos a través de estos símbolos, hay alguien que sufrió el castigo por nosotros. No es necesario que lo volvamos a pasar. Compartimos y sufrimos, obviamente, la maldad del mundo. Y nos pasan desgracias como les pasan a los que no conocen a Dios igualmente. ¿No penséis que ser creyente es ser metido en una burbuja? ¿Que no le va a suceder nada? Por la gracia de Dios podremos ser librados de muchas cosas. Pero a veces Dios mismo nos va a permitir pasar por esos valles de lágrimas y valles de muerte para que experimentemos la transformación que Él puede hacer en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Pero si nos quedamos allí en ese valle, si nos hundimos en ese valle, tal vez sea porque no recordamos que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que hemos sido transformados. Y por eso nos dice Pablo, eso no va con vosotros. Todo eso que he mencionado, he estado hablando de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Esto forma parte de una vida terrenal. Y ahí no tenéis nada que hacer. Haced morir. Mortificad esos deseos. De nada sirve, como en algún momento de la historia se ha querido aplicar castigo físico a lo que son deseos internos del corazón. Ahí no puede llegar ningún látigo ni ningún instrumento de tortura. Con eso se equivocaron muchos, tal vez que quisieron aplicar esto en sus vidas y no consiguieron. Porque el deseo del corazón perverso del ser humano, Señor, está tan arraigado que ningún dolor parece arrancarlo de ahí. Pero sí la sangre de Cristo, sí la sangre de Cristo. Lo que Pablo está haciendo aquí diciendo es, mirad, os tenéis que salir de ese terreno donde la ira de Dios se manifiesta. Y estaba pensando que cuando nosotros de pequeños jugábamos al fútbol, no teníamos campos ni canchas
preparadas, eso eran los profesionales, ¿no? Nosotros con 4 palos hacíamos 2 porterías y jugábamos en medio de la carretera. Y en un partido pues habían 50 interrupciones cada vez que tenía que venir un coche. Imaginaos que quisiéramos jugar ese partido en un campo de tiro, donde se hacen pruebas militares, por ejemplo. Sería un poco arriesgado, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. Salid del lugar donde cae la ira de Dios. No juguéis en ese campo. No juguéis donde se manifiesta la ira de Dios. La ira de Dios es un argumento para cambiar de modo de vivir. Pero hay otro argumento, en segundo lugar, de los versículos 8 al 11. Nos hablan de la imagen. La imagen que reflejamos es la imagen de Cristo Jesús. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Y vuelve a darnos otra lista. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca mentira, versículo 9. Todas esas cosas ya no expresan la imagen que os ha sido dada, que nos ha sido dada. Ahora dejad también. Nos introduce tal vez en el caso más común. Tal vez aquellos pecados quedaron atrás en el pasado, aquellos que mencionó antes, pero tal vez estos son más cercanos a nosotros. Y son los rasgos que dice que caracterizan a ese viejo hombre, al final del versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y nos los describe de esta manera. Nos habla de 3 actitudes que tiene ese viejo hombre, vieja naturaleza. La ira, el enojo y la malicia. 3 agentes o 3 elementos que cuando se mezclan son terribles. Son terribles. Alguna vez os he explicado que de pequeños éramos un poco pirómanos y juntábamos varios elementos, carbón por aquí, clorato por allá, un poco de azufre y hacíamos pólvora casera. Y llenábamos tubitos y le aplicábamos fuego para hacer los petardos. Eran los petardos baratos porque los de verdad eran muy caros y no nos lo podíamos permitir. Esos 3 elementos, por su lado, eran inocuos. Azufre, carbón, vegetal, pero cuando los juntaban tenían un poder destructivo. Y algo ocurre también con esto, con la ira, el enojo, la malicia. La ira es un estado interno de indignación. Puede ser santa en el caso de Dios, pero cuando se produce en nosotros normalmente no es por santidad. Se produce porque algo nos contraría, algo nos indigna y nos hace estar en un estado de ira. Y ese estado de ira se manifiesta con el enojo. El enojo es esa explosión de ira. Pero si esa explosión de ira se junta con la malicia, como dice Pablo en tercer lugar, entonces tiene un poder destructivo. Porque la malicia es la tendencia hacia el mal y destruye y provoca bajas a nuestro alrededor. Y ahora, aun cuando la pólvora se puede usar en motivos alegres y en celebraciones con fuegos artificiales, la combinación de la que habla Pablo, la ira, el enojo y la malicia, no tiene ninguna aplicación pacífica. No es para la fiesta, es para el horror, es para la desgracia. Y eso manifiesta la actitud de ese viejo hombre, dice el apóstol Pablo. Pero además, esas 3 actitudes se expresa de 3 maneras también. Hay 3 expresiones que nos dice y que nos habla este viejo hombre. Las armas de fuego, las armas químicas, las armas atómicas son destructivas. Pero ¿qué hay de la mayor arma terrible? ¿Sabes cuál dice la Biblia que es? La lengua. La lengua. Dice, sí, es un mundo de maldad. Porque no está conectado con ninguna energía de la que dependa, sino del mismísimo infierno, dice Santiago en su carta. La lengua. Y habla de blasfemia, habla de palabras deshonestas y habla de mentiras. También 3 elementos que decir aquí. La blasfemia, o la palabra que usa para blasfemia, es el hablar de manera hiriente, hablar de una manera que hace daño. Normalmente cuando hablamos de blasfemia se suele aplicar a Dios, decir cosas en contra de Dios, pero el sentido es más amplio también cuando las decimos en contra del prójimo, cuando afectamos al prójimo. Lo solemos entonces hablar o traducir como calumnia.
pero el origen es el mismo. Es una manera de hablar que hiere, que duele, que hace daño. Palabras deshonestas, tiene que ver con la manera de hablar obscena. A veces esos chistes que hacemos como hace el mundo, ¿no? Y es una manera de hablar que denigra cosas que Dios ha creado para tu bien y para mi bien. Y las mentiras, ya sabéis, falsear la verdad, a veces con la capa de mentiras piadosas o mentiras que, no buscan el mal, pero a fin de cuentas es una contradicción con hablar verdad. Solemos dar a la lengua menos importancia y tiene mucha. El refrán castellano que dice que la lengua no tiene huesos, pero rompe los más tiesos, es una realidad. Es una realidad. Y Santiago, como decía, lo compara a un fuego, a un mundo de maldad. Así que es importante revisar el uso de la lengua en ese viejo hombre. 3 actitudes, 3 expresiones, pero dice Pablo a partir del versículo 10, pero no estáis vestidos ya ves. Ya os despojasteis de ese viejo hombre. Aunque a veces, como a veces reflexiono, los creyentes nos da por volver otra vez al ropero de donde nos despojamos de toda aquella porquería y tomar algún elemento y ponérnoslo encima. Y aquí, en cambio, el apóstol Pablo nos habla de un vestido nuevo, nos habla de un revestido, ese nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y de ahí esa palabra imagen, la segunda palabra de este tiempo. La imagen de Cristo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Cuando pienso en la imagen que reflejo de Cristo, ¿cuál es? Reflejo esa imagen en la que otros pueden decir, ahí hay algo de Cristo en esta persona. Por el contrario, es la imagen de ese viejo hombre con todas esas características que definía. Un fabricante de espejos rechazaría un espejo en el que se distorsionara la imagen que refleja, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos debería rechazar Dios a nosotros como espejos? Porque no reflejamos bien su carácter. Un espejo sucio no puede dar una imagen fiel. Así tampoco una imagen fiel de Cristo no la podremos dar con suciedad en nuestra vida. La imagen que Cristo, o la imagen de Cristo en nosotros, es como, a veces lo veo como el proceso de revelado de una fotografía. Desgraciadamente las técnicas digitales hoy en día casi ya dejan eso solamente para los coleccionistas y los forofos. Pero yo hace tiempo me gustaba seguir el proceso de revelado. Cuando tenías que hacer una foto y aquella película llevarla a revelar y después aquel fotógrafo imprimía esa imagen que no se veía en una hoja de papel y poco a poco el líquido permitía que se pudiera ver, ¿no? Esto que ahora ya es casi anecdótico, es la manera en que Cristo revela su carácter en nuestra vida, de una manera progresiva. Y poco a poco va apareciendo esa imagen, en la medida que somos conscientes de que nos hemos despojado de ese viejo hombre, de esa vieja manera de vivir, de esos hábitos, de esas expresiones, y en cambio nos vestimos de esa nueva manera, con esa nueva imagen, conforme a la imagen del que lo creó. Es interesante pensar que la imagen final que va a revelar todo hijo, toda hija de Dios, es la imagen de Cristo, una imagen fiel. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, que Dios se ha propuesto que seamos un fiel reflejo del carácter de Cristo. No se va a conformar con menos. Dios no va a querer, santitos mediocres. Dios quiere que seamos Cristos. De hecho, a los creyentes primeros de la época, ya que encontramos en el libro de Hechos, les llamaron cristianos, ¿sabéis por qué? Porque en su modo de vivir pretendían imitar a su maestro, al Cristo, y les llamaban cristianos, porque iban detrás. Y lo hacían con un nombre despectivo, de una manera despectiva. Ahora para nosotros ya no tiene ese sentido, no tiene ese sentido, pero tiene esa relevancia de ser reflejos fieles
de Cristo Jesús? Ya sé que todos diremos, bueno, tengo mucho que me falta por revelar de Cristo. Sí, pero ¿has desistido del proceso? ¿Te has parado? ¿Has dicho en un momento de tu vida, bueno, ya he llegado a un cierto nivel, como si no hubiera más? Lo que nos llama la palabra de Dios precisamente es que el proceso no se ha detenido. Cristo quiere llevar la obra hasta el día de Cristo. Y eso todavía no ha ocurrido. ¿Qué ocurre en esa imagen de Cristo? ¿Qué nos dice? Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Va produciendo ese proceso hasta el conocimiento de Dios. ¿Cómo podría conocer a Dios profundamente yo y no sentir lo mismo que siente Dios, por ejemplo, hacia el pecado? Aquello que ha dicho Pablo que debemos abandonar, que debemos hacer morir y que además ahora debemos dejar. Si no siento eso, si sigo flirteando con ese modo de vida, ¿qué dice de mi conocimiento de Dios? Tal vez necesito conocerle mejor. Conocer a Dios verdaderamente, de manera experimental, porque eso nos conduce a amar lo que Dios ama, a aborrecer lo que Dios aborrece. Y el pecado podemos decir que está a la cabeza de esa lista de lo que Dios aborrece. El conocimiento pleno. Pero además en esa imagen que es presentándola o que presenta la Iglesia la imagen de Cristo, el conocimiento pleno, dice que en ese nuevo ser, en ese nuevo hombre, versículo 11, no hay griego ni judío, circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Son las distinciones sociales que habían en el tiempo de Pablo. Hoy tal vez son otras. Cada uno podemos estar haciendo nuestras propias distinciones. Nosotros podemos ir marcando qué sería día de hoy. En Cristo Jesús no hay distinción, no hay acepción de personas, porque Cristo es el todo y en todos. Y aquí os tengo que confesar una de mis frases preferidas de la Escritura, que Cristo sea el todo y en todos. La discriminación, el prejuicio, son producto del pecado, de la injusticia, de la maldad. No tiene nada que ver con esa nueva vida en Cristo, porque esa nueva vida en Cristo nos une y nos lleva por encima de todo eso en Cristo Jesús. Ningún prejuicio tiene sentido cuando Cristo es el todo y lo es en todos. Y eso nos habla, por un lado, recuerdo, de una tarea personal. Que Cristo sea el todo en mi vida es algo que me concierne a mí en primer lugar. Que Cristo sea el todo en mí. Que no haya nada que desee fuera de Cristo Jesús. Que sea el todo en mí. Pero hay también otra parte. Y que lo sea en todos. Eso es un proyecto de comunidad. Un proyecto de iglesia. No acaba cuando Cristo ha hecho la obra en ti y ya está. Ahora estás implicado, estás implicada en que también en la vida de los demás sea el Cristo el todo. Y eso es una tarea que no cesa, no cesa. Y en ese Cristo, donde Él es el todo y en todos, los prejuicios no caben, las acepciones, las diferencias no caben. Y somos uno en Cristo. ¿Cómo pueden ser entonces compatibles una vida que arrastre actitudes, expresiones de ese viejo hombre con la imagen de Cristo? Si antes nos hablaba Pablo de la ira que atrae de Dios sobre el pecado, ahora nos habla de la imagen que se nos ha dado, la nueva imagen de Cristo Jesús. Es incoherente, ¿no? Es absurdo. Yo creo, como decía antes, que ninguna mariposa quisiera volver, si tuviera conciencia, a su vida vieja de gusano. Pero nos preguntamos, si nosotros tal vez, no intencionalmente, pero de una manera tal vez sin intención, acostumbramos o vivimos de esa manera como antigua vida nos dice. ¿Cómo van a ser compatibles? Tal vez debemos dejar el ropero bien cerrado, aquel que guarda todas las viejas, los viejos harapos del viejo hombre y olvidarnos de él, porque sería ilógico volver allí para vestirnos. El próximo día me gustaría hablar, porque es interesante detenerse en cuál es el vestido nuevo que
Pablo nos da. Os lo dejo como anticipo. Tal vez durante esta semana, abrid la carta a los Colosenses capítulo 3. Leed la siguiente orden de Pablo. Vestíos como escogidos de Dios. Meditemos en cómo es ese vestido que nos asemeja cada vez más a Cristo. Ese vestido que nos conduce al conocimiento pleno de Dios. Ese vestido donde quita toda ausencia, quita y produce ausencia de cualquier prejuicio, de cualquier cosa que nos separe. Decidamos no permitir que mis actitudes, mis palabras ensucien la imagen que debo reflejar, la de Cristo. Aquí cada uno hacemos nuestra reflexión. Que trate, Señor, el pecado como tú lo tratas. Voy a trabajar para derribar también muros de separación que pueda haber levantado. ¿Vamos a trabajar por esto? Vamos a orar al Señor, primero por cada uno de nosotros, que Cristo sea el todo en mi vida. No voy a esperar que lo sea en la de los demás para después trabajar en lo mío. Voy a trabajar en mi vida, pero también asumo el compromiso de que lo sea también en vuestra vida el todo. Porque solo así podemos dar un reflejo de quién es Cristo para nosotros, de quién es Cristo para ese mundo. Si no, no hay esperanza. Si no, solo estamos aquí pasando el tiempo, mientras el mundo sigue muriendo. Y si no empezaste ese proceso, como decía al principio, si aún Cristo no produjo esa nueva vida en tu corazón, también te pido que reflexiones en esta semana. Si no hoy, le digas, ¿qué espero para entregar mi vida, mi corazón a Cristo? Para ponerlo a sus pies y decir, Señor, quita toda esa vieja vida de gusano y ayúdame a remontar el vuelo, porque no quiero ser sino mariposa y no gusano. Oramos. Padre, Señor, muchas gracias, Señor, porque viendo cómo estábamos viviendo en ese terrible terreno donde la injusticia y tu ira se manifiesta, incoherencia, Señor, peligrábamos y estábamos abocados a una muerte y a una desesperada eternidad sin ti. Pero tuviste compasión y misericordia, Señor, y la muestras cada día también, dándonos la oportunidad de cambio y de transformación. Deseamos, Señor, que esa metamorfosis que el Espíritu opera en nuestras vidas, Señor, pueda ser completa. Que como auténticas mariposas en el símil, Señor, no deseemos volver atrás. Señor, quita nuestras expresiones de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre. Quita también nuestras acciones, que dejemos de ser pólvora, Señor, explotando allí donde nuestro genio y nuestra ira y nuestro enojo, Señor, hacen daño. Y ayúdanos, Señor, a recibir esa nueva vida en Cristo Jesús, de manera práctica y diaria. Señor, ayúdanos en esta semana a trabajar para que tú seas el todo en nosotros. Señor, y a comprometernos también para que lo sea el todo en la vida de los demás. Señor, que no haya diferencias ni barreras. Señor, que no haya suciedad en el espejo. Que haya un conocimiento de aquello que tú amas, de que tú quieres y también de aquello que aborreces para separarnos de ello. Señor, ayúdanos a vivir en esa nueva vida cada día de esta semana que empezamos, Señor. Para tu gloria y para que otros puedan conocer cómo la nueva vida en Cristo es una vida que merece la pena. Es aquello a lo que tú nos llamas. Gloria a ti por Cristo Jesús, que nos diste las bases, el poder, los medios, los recursos para hacer esto una realidad. Y en tu nombre nos ponemos y te lo pedimos, en Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Que el Señor os conceda una feliz semana, que el Señor os bendiga y Dios mediante nos vemos en las citas que antes nombrábamos.